¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estar haciendo un resumen de la película Let Him Go. La historia trata de una pareja de jubilados llamados George, interpretado por Kevin Costner, y Margaret, interpretado por la actriz Diane Lane. Ambos tenían una vida muy tranquila en un rancho donde vivían junto a su hijo, la esposa de su hijo y su nieto. Una tarde el hijo de George y Margaret sale a trotar con un caballo que están entrenando y Margaret se da cuenta que el caballo había regresado solo a la casa. Enseguida se empezó a preocupar y su esposo George sale en busca de su hijo. Estuvo un rato dando vueltas hasta que finalmente se dio cuenta de que acababa de ocurrir una desgracia. Su hijo estaba sin vida al lado del río. Al parecer se había caído del caballo y se había golpeado la cabeza con una piedra. Ese día cambiaría para siempre la vida de esta pareja, pero no solo por el hecho de que habían perdido a su único hijo, sino por todo lo que les iba a pasar luego. Sucede que su nuera, la que era esposa de su hijo fallecido, y que recordemos que habían llegado a tener un niño, se volvió a casar un poco tiempo después con un hombre llamado Donald Weboy. Pero claro, la viuda recién casada con otro hombre, evidentemente iba a tener que abandonar la casa de sus suegros, George y Margaret, e irse a vivir con su nuevo esposo. Y así fue. Lorna, que es como se llama la viuda, se fue a vivir al centro del pueblo con Donnie Weboy y su hijo. A los abuelos no le quedó otra que aceptarlo y ayudarlo con la mudanza. Hasta acá todo bien, pero un día Margaret, que pasaba por el pueblo para hacer unas compras, vio como Donald Weboy golpeaba a su nieto y a su nuera Lorna en la calle. Eso hizo que se preocupara bastante claramente, pero aún así no le contó a George lo que había visto. No obstante, al día siguiente preparó un pastel y se proponía visitar a su nuera y su nieto con la excusa del pastel y sondear el terreno a ver qué estaba pasando. Cuando llegó se llevó la gran sorpresa de que no estaban, se habían ido de ese departamento. Según les dijo una vecina, se habían llevado todo y aparentemente se fueron a casa de la familia de Donnie en Dakota del Norte en Estados Unidos. Finalmente, Margaret no le quedó otra que contarle a George todo lo que había pasado. Pero no solo eso, ya tenía la camioneta preparada. Decidía encontrar a su nieto y traerlo de nuevo a la casa. George no estaba muy de acuerdo. Él planteaba que su nuera Lorna ya tenía otro esposo y que tenía que respetar sus decisiones. No obstante, decidió acompañar a su esposa en esta búsqueda porque sabía que aunque se negara, ella iba a emprender ese viaje de igual manera y no quería que fuera sola. Y así empieza el viaje de estos dos protagonistas en busca de su nieto, sin imaginar lo que iban a encontrar. Lo primero que hicieron fue ir a una comisaría, y hay algo que no les he contado. George estaba retirado, pero había sido policía por muchos años. Incluso había resuelto unos casos que lo volvieron como una especie de leyenda, así que lo reconocieron enseguida en la comisaría y se pusieron a su disposición. George le cuenta al policía que lo estaba asistiendo que estaban buscando datos sobre la familia de Donnie Weboy. En cuanto escuchó ese nombre, el policía puso cara como de asustado. Dijo que no conocía a Donnie, pero sí había escuchado sobre la familia Weboy. No dio más detalle, pero se notaba la mala reputación que tenía ese apellido en la policía. Al final le terminó dando una dirección de un negocio que estaba a nombre de los Weboy para que pudieran seguir con la búsqueda de su nieto. Justo cuando se dirigían al lugar que les indicó la policía, George se dio cuenta que su esposa tenía escondida un revólver debajo del asiento del auto, y ella le argumentó que pensaba que iba a tener que viajar sola y lo llevaba por seguridad. El viaje por carretera continuó hasta que llegaron al negocio a nombre de los Weboy. El que los atendió les dijo que era primo de los Weboy, pero que ahí no estaban las personas que ellos estaban buscando, y que los verdaderos Weboy vivían en Dakota del Norte. George le preguntó en qué lugar específico lo podían encontrar y este hombre con mucha intriga le respondió que si se corría la voz de que ellos estaban buscando a los Weboy, eran los Weboy los que los iban a encontrar a ellos. Después de esto siguieron la búsqueda de su nieto, volvieron a tomar la carretera hasta que un cartel les indicaba que habían llegado a Dakota del Norte. Se desviaron por un momento de la ruta y conocieron a un joven que vivía solo en una cabaña, a quien le terminaron contando toda su historia y el propósito de su viaje. Él no conocía a Donnie Weboy, el esposo de su nuera, pero le dijo que si llegaban al pueblo preguntaran por Bill Weboy, pero que más que nada que tuvieran mucho cuidado con esta persona. Al otro día fueron y les fue muy fácil encontrar a este tal Bill Weboy en el pueblo. Ellos les dijeron quiénes eran y que querían aprovechar que estaban pasando por el lugar para visitar a su nuera y ver a su nieto. El tal Bill se empezó a reír de cómo le querían hacer creer a él que justamente estaban pasando por la zona y les dijo que él sabía bien quiénes eran ellos y además que estaba al tanto de todos los lugares por donde habían pasado. Se empezó a poner un poco tensa la cosa y al final Bill Weboy confesó que sí, que Lorna y el nieto de ellos estaban con su familia. Le dijo que regresaran a las 4, que él los iba a guiar hasta la casa. A la hora fijada regresaron y este tal Bill obligó que uno de ellos fuera junto con él en la camioneta. Lo impuso como una condición para llevarlos. Margaret terminó cediendo y aunque George no la dejaba, se subió con Bill.
Fue bastante incómodo el viaje porque claramente este Bill tenía la intención de coquetear con Margaret y por momentos parecía que quería dejar atrás a George, que venía en otro auto. Finalmente no fue así y terminaron llegando casi de noche a una casa en un lugar bien alejado. Adentro los esperaba con la mesa servida la madre de los Huevoy, y que claramente se notaba que era la que tomaba las decisiones en la familia. Esta mujer era muy desagradable, se burlaba y a la misma vez trataba de intimidar y provocarle miedo a Margaret. De pronto llegaron los demás hermanos y tal parecía que los tenían acorralados. La madre de Huevoy les reprochaba que no los habían invitado a la boda, pero Margaret les aclaraba que ni siquiera sabían de la familia de Donnie. Resultó ser que no estaban en la casa ni el nieto ni la nuera. Iban a llegar más tarde porque estaban en el pueblo, en el mismo pueblo del que ellos los hicieron venir. Es decir, que todo este tiempo estaban en el mismo lugar, podían verlos allá, pero les tomaron el pelo y los hicieron ir a la casa. Y encima que le dicen esto, se le burlan en la cara. Al final llegó la nuera de ellos, Lorna, con su nuevo esposo, Donnie Huevoy, y su nieto. Margaret corrió a abrazar a su nieto que estuvo buscando tanto tiempo. Y su padrastro Donnie empezó a regañar al niño porque decía que estaba muy mimado y que siempre quería que lo tuvieran cargado. Todo eso delante de los abuelos. La vieja madre de los Huevoy le pregunta a Donnie que qué había comido el niño y él le dijo que la mitad de una hamburguesa porque no quiso la otra mitad. En ese momento le grita al niño que si quiere de comer y cuando el niño le responde que no, le da la orden a Lorna que si no va a comer que se lo lleve al niño al cuarto a dormir. A todas estas los abuelos no habían alcanzado a estar ni 2 minutos con su nieto. Y esta mujer ya estaba obligando a que se lo lleven al cuarto. Imagínense, después de todo este sacrificio para encontrarlo, prácticamente lo único que pudieron hacer fue verlo por un instante. Margaret no quería soltar al niño y daba pasos hacia atrás buscando la puerta, pero la amenazaron y le dijeron que se quedara quieta si no quería que hubiese consecuencias, así que tuvo que entregar al niño y con George no le quedó otra que irse. Entonces George y Margaret acordaron al día siguiente tratar de contactar a Lorna, que estaba trabajando en el pueblo, a ver si la lograban convencer de darle el niño o que se fuera incluso ella también con ellos. Asimismo hicieron, la lograron ver y le dijeron, a lo que ella confesó que si hiciera lo que ellos les estaban pidiendo, la iban a matar los Huevoy, que nunca le iban a dejar ir ni a ella ni al niño. George le insistió y le dijo que podían llevarla. Finalmente terminaron convenciéndola, pero Lorna puso la condición de juntarse con ellos en su habitación del hotel, pero después de las 12 de la noche, porque supuestamente a esa hora ya estaban todos dormidos en la casa de los Huevoy. Eso fue lo que hicieron, esperaron a las 12, pero Lorna no llegó con el niño. Mucho más tarde, a la madrugada, tocaron la puerta. Ellos fueron a abrir rápidamente, ya tenían todo listo para salir, pero sorpresa, eran los Huevoy los que tocaban la puerta y entraron a la habitación. De alguna manera sabían sus planes de huir con Lorna y el niño. En ese momento empezaron los gritos y las amenazas, hasta que la vieja Huevoy le terminó pegando a Margaret y luego le dijo a Donnie que le pegara también. George, por supuesto que no iba a dejar que eso pasara y trató de defenderla, pero eran varios hermanos Huevoy los que estaban en la habitación y no pudo con todos ellos. Todo fue empeorando. Después que tenían a George en el piso, Bill Huevoy, el pervertido que se había propasado con Margaret, empezó a intentar obligarla a tener una relación ahí mismo por la fuerza. Fue en ese momento que George logró llegar a su maleta y agarró el revólver que había escondido, el mismo que Margaret llevó sin su consentimiento. Les apuntó a los Huevoy con él y los obligó a que se alejaran, pero en un despiste que tuvo le cayeron encima y le sacaron el revólver. En ese momento se da una de las escenas más fuertes de la película. La vieja obliga a Donnie a que agarre un hacha que habían llevado y le corte los dedos a George, mientras los demás hermanos lo sujetaban. Eso terminó pasando, George terminó inconsciente y tuvieron que ir de urgencia a un hospital. Al día siguiente estaba George y Margaret en la habitación del hospital, después de ser intervenido en la mano por los médicos, y llega lo que parece ser el comisario del pueblo. Básicamente lo que les dijo este policía era que ya había escuchado la versión de los Huevoy y les daba a ellos la razón, que los Huevoy eran las víctimas porque ellos les habían apuntado con un revólver y que lo de la mano, nada, que había sido un accidente. Claramente la policía estaba comprada o les tenía mucho miedo a esta familia que parecía una mafia. Pero incluso fue más allá, los amenazó el propio policía que si no se iban le podía pasar algo al niño. Así que no les quedó otra que agarrar la ruta de nuevo e irse. Pero por el camino George se duerme y Margaret toma la misma desviación cuando venían y va a casa del chico que vivía solo, quien les da techo en su cabaña. Cuando George se levanta no entiende qué hacen ahí y cuál es la intención de Margaret, porque si su objetivo es estar cerca del niño, sabe que no van a dejar que lo vea, y eso en el mejor de los casos. Pero a la misma vez George sabe que no puede quedarse con los brazos cruzados, es su nieto, así que espera que Margaret se duerma, sale en el auto a enfrentar a los Huevoy, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
Margaret lo escucha irse y junto al chico de la cabaña alistan el caballo para ir detrás de él. George, que va en el auto, llega primero, se acerca a la cabaña y encuentra una escopeta en la entrada. Buscando, encuentra también unos cartuchos, carga el arma y entra a la casa. Muy sigiloso sube las escaleras y encuentra la habitación de su nieto. En la cama principal dormía Lorna y Donnie, así que le pone la escopeta en la cabeza a Donnie, despierta a Lorna y le pregunta si ella y el niño se quieren ir con él, a lo que ella responde sin pensarlo que sí. Entonces les dice que baje con el niño con cuidado y que afuera está su camioneta para que escapen, mientras que él se queda vigilando a que Donnie no haga nada. Cuando van saliendo del cuarto aparecen los hermanos, pero no ven lo que estaba pasando. Salen corriendo a apagar un incendio que había provocado el mismo George. Después sale Bill, el pervertido, y cuando Lorna lo trata de engañar diciéndole que corra, que había un incendio, él nota algo raro y se quiere llevar al niño. Entonces George le da con la escopeta a Donnie para dejarlo inconsciente y salir lo antes posible para ayudar a Lorna a recuperar el niño. Lorna termina cayendo por la escalera y Bill se defiende de George agarrando al niño y poniéndolo delante para que no le dispare. En ese momento sale la vieja y empiezan a forcejear y termina cayendo la escopeta por las escaleras. La vieja aparece de nuevo con un revólver para dispararle a George, pero termina pegándole a Bill. Después de eso sí le llega a disparar a George, pero no lo mata y empiezan a forcejear. En ese momento suben los otros hermanos y George logra apuntar el arma hacia ellos y matarlo sin llegar a sacarle el arma a la vieja. En ese momento llega Margaret por el camino, que se encuentra con Lorna y el niño que van saliendo, y ella entra a la casa. Arriba encuentra a George tirado con heridas de bala, pero aún despierto. Con esfuerzo lo ayuda a levantarse y bajan las escaleras, cuando aparece de nuevo la vieja de los juegos quien le dispara. George se pone delante para recibir la bala. Margaret cae al piso y se topa con la misma escopeta que se le había caído a George, y le termina disparando y matando a la vieja. George finalmente termina muriendo en el piso y Margaret, después de despedirse de él, se va con su nuera Lorna y su nieto. Se despiden del chico de la cabaña que los ayudó y la última escena de la película es Margaret volviendo con su nuera en el auto y su nieto en un amanecer que simboliza un nuevo comienzo. En teoría habían liquidado a todos los huevos y con eso habían terminado sus problemas. Y para finalizar quiero que me comenten ustedes qué harían en esta situación. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si fueran Margaret o George? Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta al video y suscribirse para que tengan más historia y resúmenes de películas. Nos vemos en la próxima. Un saludo, chao chao.